Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Empezando un poquito tarde, disculpen por eso, pero vamos enseguida a retomar nuestro estudio del gran libro de Josué, en el capítulo 7, retomando en el versículo 22, donde vemos aquí el juicio. Recuerde que había sido dada instrucciones: entren a Jericó, tomen la ciudad, el Señor ya la había entregado, gloria sea su nombre. Así como el Señor ya todo lo ha entregado por mano del Señor Jesucristo, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A ver, lo único que el creyente tiene que hacer es extender su mano y tomarlo. Por la fe, claro, esto es por la fe. Y el pueblo debía hacer esto. Ahora, al entrar a la ciudad de Jericó, ellos debían, por supuesto, destruir todo y asegurarse de que nadie tomara el anatema, ningún objeto de idolatría, nada que le perteneciera a este pueblo, excepto el oro, la plata, que serían utilizados para el templo del Señor. Entonces, estas eran las instrucciones de parte del Señor dadas a Josué y Josué transmitidas al pueblo. No pueden tocar nada, no hay nada allí. ¿Por qué? Porque todo ha sido maldecido, no solamente las personas, sino también todas sus pertenencias. ¿Qué cosa, verdad? Eso da a pensar en el que no solamente una persona es maldecida, obviamente es maldecida, es condenada por no creer en el Señor Jesucristo. Y esa condenación y maldición es levantada desde el momento que ponen su fe en el Señor Jesucristo y son bendecidos. Pero no solamente que la persona es condenada y maldecida, sino que además todo lo que esa persona tiene también lo es. Nada debe ser tocado. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y todas estas cosas que están en el mundo han sido infectadas por el pecado. Entonces esta era la instrucción. Hay una familia, ahora se descubre todo, por supuesto, porque el Espíritu Santo trae a evidencia, trae a la luz todo, que hay una familia, hay alguien que tomó algo, que se apoderó de algo, cuando la instrucción era que no. Entonces el Señor le dice a Josué, bueno, ve al campamento, y ahí él le iba a indicar qué tribu, qué persona, qué familia, absolutamente todo. Y cuando el Señor le indicara, toda esa familia con todas sus pertenencias debían salir y, por supuesto, el juicio sería emitido. Versículo 22. Estamos hablando, vean lo que significa la asociación con el mundo y con las cosas del mundo, ¿eh? Es importante que se entienda esta lección, hermanos. La asociación. Oh Dios poderoso, es tomar el anatema, es apoderarse del anatema, oh Dios. El anatema es todo aquello que ha sido maldecido por Dios, todo aquello que es pecado, todo aquello que es del diablo, todo aquello que es del mundo, del sistema de este mundo. Y el que se asocia con el mundo y las cosas de este mundo, el Señor ya lo dijo por medio del apóstol Juan. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, automáticamente ya no puede tener parte conmigo.
Dice entonces el versículo 22 así. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa, y he aquí estaba escondido en su carpa, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la carpa, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y su carpa, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Vemos que Babilonia y el dinero tienen una atracción abominable para el cristiano. Él descubre estas cosas entre los inconversos que le rodean, como Acán las encontró en Jericó, y su corazón las codiciaba. Y esto explica la debilidad de la iglesia moderna. Aquí vemos, mire, el movimiento de la prosperidad, de la codicia. Están dentro de lo que es la iglesia, pero en definitiva, el corazón está detrás de las riquezas. Y esta es la debilidad de la iglesia moderna. Estos pecados se permiten en lugar de confesarlos y abandonarlos. Dios, por lo tanto, ha retirado su poder y hay debilidad y derrota universal. Comunión con Dios solo se puede gozar si se observa la separación firme de toda iniquidad. Separación del anatema. Acán hizo involucrar su familia en la misma ruina con él mismo. El uso del plural en el texto hebreo sugiere que ellos, como Zafira, estaban enterados del robo. O sea, no solamente Acán, sino que su familia también era cómplice. Entiendan esto. 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy, y el Señor se tornó de la ira de su furor. Y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Si el descubrimiento y juicio del pecado es penoso, y si hay fidelidad con el trato de ello, entonces la gracia da tanto la bendición como la victoria, y el Valle de Acor llega a ser una puerta de esperanza. Se debe temer enormemente el pecado, pero ni su amargura ni su castigo deben ser temidos, es decir, si son apropiadamente confesados. Porque precisamente está en ese punto que Dios renueva su victoria, restaurando de ese modo la comunión con su Hijo descarriado. Todos deben saber que Israel estaba bajo la ley, mientras en la actualidad estamos bajo la gracia. Al observar lo que es la ley y cómo ella tiene que ser cumplida, debe causar a todo creyente retraerse de involucrarse en la ley. Si el cristiano intenta vivir por la ley, que lamentablemente la mayoría de la iglesia moderna está intentando hacer, una ley, es decir, leyes fabricadas por los hombres y obligados estos hombres a cumplirlas, también van a ser llevados a estar bajo la maldición de la ley. Y es cierto, no es la manera de para un creyente vivir. Ningún creyente debería desear vivir bajo la maldición de la ley. Sin embargo, la mayoría vive de esa forma. Y esta es la edad de la gracia, y la gracia viene al Hijo de Dios en un constante fluir, que es la única manera en que nosotros podemos vivir con éxito para Dios, cuando el creyente no pone su fe en él mismo ni en las obras que él está realizando, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y con esto pasamos al capítulo 8. Y el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Si Dios da algo, entonces el logro de tal tesoro debe ser hecho de acuerdo al estatuto del Señor. El problema con la iglesia moderna es que ha abrogado el gobierno de Dios, ha instituido su propio gobierno con sus propias leyes
y lo ha adornado con algunos versículos de la Biblia. Y luego los llama que esto es lo que el Señor les dio y que este es el gobierno de Dios, algo que Dios nunca va a poder aceptar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre produce es en la carne y además es religioso. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Cuando Dios da instrucciones, la victoria es el resultado garantizado si hay una relación apropiada con Él por medio de la oración, el estudio de la palabra y sobre todo una fe constante en Cristo y la cruz. Esto garantizará la guía apropiada del Espíritu Santo. Y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos listos. Estaban listos, sencillamente porque ellos estaban siguiendo las instrucciones dadas directamente por el Señor. Y yo, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, y os echaréis sobre la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que os lo he mandado. La toma de estas ciudades y la destrucción de ellas era simbólica de la victoria que debe ganarse dentro de nuestras vidas y en nuestro vivir en la actualidad. La tierra prometida era la tierra de Dios. Por consiguiente, todos los enemigos debían ser quitados de ese lugar y debían ser traspasados con espada. De la misma forma, el creyente ahora le pertenece al Señor, y todo lo que hay en nuestras vidas que no le agrada a Él debe también morir por la espada del Espíritu Santo. Y con el fuego del Espíritu Santo quemando toda la escoria. Gloria a Dios. ¿Entienden esto? ¿Entienden los tipos, todos estos hechos reales que sucedieron tal cual así, pero que todo esto tiene una aplicación espiritual? Todos estos pueblos es aquello a lo cual Pablo se refirió como la carne. Amén. Ahora viene la toma de la ciudad a partir del versículo 9. Dice así: entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo, se quedó en medio del ejército. Y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Dios cuenta exactamente a aquellos quienes batallarán en su servicio. Y en ese entonces fue tanto en lo físico como en lo espiritual, ahora es completamente espiritual. La lucha en el presente es la buena batalla de la fe. Y esta batalla a la cual somos llamados a pelear tiene que ver con nuestra fe. Se refiere a que uno tiene que poner su fe exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo para poder recibir todos los beneficios de la cruz. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al lado norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al lado occidental de la ciudad. Así pues, fue dispuesto el pueblo, todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, colocado ya cerca, hizo emboscada al occidente de la ciudad, y avanzó Josué aquella noche hasta la mitad del valle. En cuanto vio esto el rey de Ai, se levantó apresuradamente de mañana y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado. No sabiendo que le estaba puesta emboscada
a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlos y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai y Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Es decir, el Señor sabía que ellos harían esto. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. El Señor le dijo a Josué que extendiera su lanza hacia esa ciudad. Esto era un símbolo de fe. Y levantándose apresuradamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y como los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. El ejército de Israel cesó de huir y volvieron a pelear contra los hombres de Ai. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron e hirieron a los de Ai. Todo lo que en nuestras vidas no es apropiado con el Señor debe morir, y puede morir solamente cuando la fe se encuentra en Cristo. 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, es decir, los soldados de Israel salieron de la ciudad contra los soldados de Ai. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Israel tenía el ejército de Ai entre dos fuerzas, los soldados de Israel por un lado y los soldados de Israel por el otro. Y los hicieron hasta que no quedó ninguno de ellos, los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase, y tomaron vivo al rey de Ai y le trajeron a Josué. Gloria sea al nombre del Señor. Y a partir del 24 cuenta la victoria diciendo: y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Ai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ai. Estos individuos estaban tan hundidos en el pecado y la idolatría que un arqueólogo dijo: el Dios de Israel, quien dio las instrucciones que todas estas tribus paganas en la tierra de Canaán fueran exterminadas, hizo un servicio indecible para las generaciones futuras. Segundo, si se les hubiera permitido quedarse conociendo el corazón humano, Israel se hubiera corrompido. Lamentablemente, después de la muerte de Josué, se permitió que algunos se quedaran, y la corrupción de Israel es exactamente lo que ocurrió. Si los pecados no se exterminan en nuestras vidas, lo cual solamente puede ser exterminado por la cruz de Cristo, lamentablemente estos nos destruirán. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Señor que él había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Gloria sea al nombre del Señor. Es decir, quedaron solamente ruinas hasta esta fecha. Pero al rey de Ai, él colgó de un madero hasta la tarde, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Gloria a Dios. El día en que se escribió el libro de Josué, es muy probable que fue escrito por Josué, con la excepción de los últimos 5 versículos que registraron
su muerte. 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Vemos que él edifica un altar, lo cual es un tipo de la cruz de Cristo, reconociendo que la victoria puede ser celebrada, puede ser recibida gracias al Señor Jesucristo, gracias a la palabra del Señor que fue obedecida. Y cuando hablamos la palabra del Señor nos estamos refiriendo a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Conforme a la palabra del Señor, el altar fue construido en el monte Ebal, el monte de la maldición, que tiene que ver con la maldición del pecado, y no el monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Cristo, el único que obedeció perfectamente la ley, había por lo tanto disfrutado como un hombre su bendición aún voluntariamente en amor por aquellos quienes, por pecar, habían incurrido en su maldición. Ascendió a la colina de la maldición y en su propia persona sufrió el juicio y de ese modo sacó de la maldición a aquellos quienes estaban sentenciados a muerte. Lamentablemente la iglesia moderna está intentando edificar el altar, es decir, la cruz. O sea, si la cruz tiene consideración alguna en absoluto, en el monte Gerizim, el monte de la bendición, que es una negación del problema genuino del hombre, que es el pecado. Como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. El altar, típico de la cruz, construido de piedras sin forma, simboliza el hecho de que no debemos agregar ni quitar a la cruz. ¿Entienden esto? Aquí vemos un altar de piedras enteras, es decir, las piedras no debían ser cortadas para preparar este altar. Las piedras no debían ser talladas, no debían dársele una forma en la que pudiera verse mejor, más adornada, más atractiva, sino que estas piedras así rústicas, así como estaban, debían ser usadas para la realización de levantar este altar, amén, en la que no usaron ninguna herramienta para mejorar el altar o para suavizar la apariencia de estas piedras. Y esto es porque la cruz de Cristo, así rústica como es, no debe ser tocada, nada debe agregarse ni nada debe ser quitado. Y dice, y ofrecieron sobre el holocausto, sobre él, el altar, holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y todo esto tipificaba el hecho de que el pecado es el problema del hombre y que la cruz es la única solución. También Josué escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban al uno y al otro lado junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Todos estos se pusieron al pie del monte Gerizim, el monte de bendición, donde el arca del pacto estaba ubicada en ese entonces, y pronunció bendiciones sobre Israel. Pero debe entenderse, todas estas bendiciones tienen la condición de un entendimiento apropiado del altar y de su uso. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ustedes recuerdan que en los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio, allí se encuentran las bendiciones y las maldiciones. Es decir, de acuerdo a la obediencia o la falta de obediencia del Hijo de Dios. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Vieron, todo el pueblo estaba junto. No habían hombres por un lado, mujeres por el otro, niños por el otro, jóvenes en otro lugar. Todas las familias juntas oyendo la palabra del Señor, y Josué no falló, así como
Pablo dijo, no he fallado en darles todo el consejo de Dios. Esto es lo que debe ser un verdadero predicador del Evangelio. Nos corresponde en la actualidad, como predicadores del Evangelio, anunciar a la iglesia toda la palabra del Señor, no quitando nada de ella ni agregando nada a ella. Simplemente instrumentos para decir, esto es lo que dice el Señor. Gloria sea su nombre. Vamos a una pausa y volvemos. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Que es la vía del dolor.
se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos aquí con nuestro estudio del libro de Josué, comenzando con el capítulo 9. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del gran mar delante del Líbano, los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se juntaron a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Ahora, vean, cuando hay una gran victoria, sabemos que entonces se levanta el enemigo. Aquí dice que se juntaron a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Y este es solo un ejemplo del enemigo armado que viene contra el Hijo de Dios, y de esta manera para, por supuesto, traer un desánimo tras una gran victoria. Y así es hoy mismo y siempre ha sido. Si las instrucciones del Señor se buscan y se reciben, el Señor seguirá dando la victoria. Pero los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai,
Ellos usaron también de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal. Gilgal estaba a unos 4 kilómetros, casi 5 kilómetros de distancia, unas 3 millas al oriente de Jericó. Y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Gabaón estaba en realidad solamente a unos 24 kilómetros o 15 millas al occidente de Jericó. Haced pues ahora alianza con nosotros. Esto era algo estrictamente prohibido en la ley de Moisés, hacer alianza con estos otros pueblos paganos. Éxodo 23:32. Y los de Israel respondieron a los heveos. Su ciudad principal era Gabaón, pero los habitantes eran heveos. Quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de muy lejanas tierras por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og de Basán, que estaba en Astarot, para respaldar el engaño de ellos. Con mucha astucia omitieron mencionar Jericó y Ai, que eran victorias recientes. Hablaron de victorias de antes. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y ahora ya está seco y mohoso. Y estos cueros, estos odres de vino también los llenamos nuevos, y aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Como se dijo, estaba en realidad solo a unos 24 kilómetros o 15 millas, que podría ser fácilmente atravesado en un día. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no consultaron palabra al Señor. El Espíritu Santo con cuidado delinea este fracaso de parte de Israel. En Ai, Israel confió en su propia fuerza y no oró, y fue derrotado. En Gabaón confiaron en su propia sabiduría, no oraron y fue derrotado. La lección intensa enseñada en Ai fue rápidamente olvidada. Y así es el corazón natural. Se olvida rápidamente de las enseñanzas del Señor. Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida, y también los príncipes de la congregación les juraron. Ahora vean, de esta manera es que se presenta con engaño, con astucia, el enemigo. Y entonces hacemos asociaciones con el mundo y hacemos asociaciones con aquello que no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Vean qué fatalidad. Satanás debe ser más temido como un suplicante humilde que como un león rugiente, porque se presentó como personas muy pobres, personas muy cansadas, ya después de haber recorrido tanto, diciendo: nosotros somos tus siervos, nosotros haremos como ustedes quieran, etcétera, etcétera. Vino suplicante, vino rogando. A ver, entendamos por favor, hermanos, esta táctica de Satanás. Viene como muy pobre, viene como, la palabra dice, un ángel de luz. Para hacerle huir, solo se necesita resistirle. Pero para permanecer firme contra sus acechanzas se debe emplear toda la armadura de Dios. Si Josué hubiera pedido consejo de la palabra del Señor, en lugar de poner el pan mohoso de los gabaonitas en su propia boca, por así decirlo, él no hubiera caído en esta trampa. Satanás, por medio de la boca de los gabaonitas,
citó abundantemente la Biblia a Josué, así como mucho después de eso hizo lo mismo al que era mayor que Josué, pero el Señor lo derrotó con 3 versículos de la ley. Si Josué hubiera actuado así, estoy hablando por supuesto del Señor Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo a esa tentación tan terrible con Satanás. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo obtuvo la victoria. Y si Josué hubiera hecho lo mismo, también hubiera obtenido la victoria. Satanás solo puede engañar al cristiano cuando tomamos el mando en nuestras propias manos y usando nuestros propios recursos sin consultar al Señor. El engaño es descubierto. Dice, pasados 3 días, después que hicieron con ellos el pacto, oyeron cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Pero todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. La palabra del Hijo de Dios debe ser como la palabra del Señor. Ahora ellos estaban, por supuesto, atados a esa misma palabra que habían dado. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Y los príncipes les dijeron: dejadlos vivir, pero sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les habían prometido. Los gabaonitas llegaron a ser los netinim. La palabra significa dados, es decir, consagrados al santuario de Jehová. Sus vidas fueron perdonadas porque los príncipes de Israel les habían jurado en el nombre de Jehová, pero debido a su engaño, fueron condenados a ser proveedores de agua para la casa del Señor. No fueron condenados a esclavitud doméstica para los israelitas, sino más bien a la congregación, que se refiere al tabernáculo y después al templo. La gracia, por lo tanto, los trajo a la gloria y gozo del Salmo 84:10, que instruyó a David a designarlos en una alta posición en el templo. Esdras 8:20, es decir, los gabaonitas tenían una participación en el templo. De hecho, ellos fueron los primeros en volver con Esdras y Nehemías de la cautividad babilónica. Gloria a Dios, jurando guardar los estatutos dados por Dios a Moisés. La última referencia de ellos está en Nehemías, teniendo sus casas fuera de la puerta de agua de Jerusalén. ¿Por qué la puerta de agua? Porque al estar cerca de la provisión de agua, ellos podían más fácilmente cumplir con el servicio honorable con el cual Josué les había castigado. Ser proveedores de agua para el templo de Jehová. Esa era la tarea de ellos. Y de allí una maldición justamente pronunciada por la ley llega a ser, por gracia, una bendición. Vean esto, solamente Dios puede hacer esto. Aquello que era apuntado para maldición, luego es tornado en bendición, y ellos que buscaban engañar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel les promete que no serían destruidos, tienen que cumplir su promesa, pero entonces ellos son puestos para el servicio a la congregación. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, una vez que moráis en medio de nosotros? O sea, cuando en realidad ustedes viven aquí cerca. Vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Ahora pues, estamos en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo.
Y él, Josué, lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Como se dijo, la maldición de la ley fue cambiada en bendición. Y los constituyó Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Para su reconocimiento, como se dijo, ellos permanecieron siempre fieles. Quiero que vean esto, es decir, estamos hablando de un pueblo que ya estaba condenado a la maldición y a la destrucción. Por temor a los hijos de Israel, ellos planean todo esto, ellos engañan por temor, por miedo. Es descubierto todo este plan y ahora ellos pasan a formar parte de estos servidores de la congregación, es decir, del tabernáculo y luego más adelante del templo, los gabaonitas. Ellos se humillaron y ellos se mantuvieron fieles en este servicio, lo cual significa formaron parte del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo tornó para bien y para bendición. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. No se olviden, esta noche, viernes, como siempre, tenemos servicio aquí en la iglesia en inglés y vamos a estar también participando de la Cena del Señor. No se lo pierda, se lo ruego. Venga a la iglesia, traiga a sus hijos, su familia. Los espero todos aquí, 7:30 de la noche. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Que en un segundo todo cambia. El corazón no sabe qué hacer. Aún en la tormenta veo tu calma. Tu palabra sigue siendo fiel. Tu palabra sigue siendo fiel, yeah. Los vientos, los mares te obedecen al oírte aquí. Los vientos, los mares te obedecen, confío en ti. Cruzaré
segundo todo cambia. El corazón no sabe qué hacer. Aún en la tormenta veo tu calma. Tu palabra sigue siendo fiel. Tu palabra sigue siendo fiel. Los vientos, los mares te obedecen al oírte aquí. Los vientos, los mares te obedecen. Confío en ti. Llegaremos, solo en un instante cruzaremos, mi Dios. Llegaremos, solo en un instante cruzaremos, mi Dios. ¿Quién podrá detener tu gracia y tu poder? Si como tú no hay otro Dios. Oh, ¿quién podrá detener tu gracia y tu poder? Si como tú no hay otro Dios. Llegaremos, solo en un instante cruzaremos, mi Dios. Llegaremos, solo en un instante cruzaremos. Cristo allá en la cruz, entre la tierra y el cielo, su vida entregó. Allí mi Nazareno, para darnos paz, victoria y consuelo, derrotó a la muerte y hasta los infiernos. El diablo derrotado queda por la sangre de Jesús, y gracias a su muerte somos llamados hijos de luz. Canta, celebra, porque la victoria es nuestra. Hoy solo en Cristo tenemos poder contra la tiniebla. Pero canta, celebra, porque la victoria es nuestra. Y solo en Cristo tenemos ya en el cielo vida eterna. Díselo. Se levantó con poder y gloria, y ante Satanás no dio la victoria. Oh. El diablo derrotado queda por la sangre de Jesús, y gracias a su muerte somos llamados hijos de luz. Pero que canta, celebra, porque la victoria es nuestra. Y solo en Cristo tenemos poder contra la tiniebla. Pero canta, celebra, porque la victoria es nuestra. Y solo en Cristo tenemos ya en el cielo vida eterna. Canta y celebra, porque la victoria es nuestra. En Cristo tenemos ya en el cielo vida eterna. Canta y celebra, porque la victoria es nuestra. Solo en Cristo tenemos poder contra la tiniebla. Canta, celebra, porque la
victoria es nuestra y solo en Cristo tenemos poder contra la tiniebla, pero canta, celebra, porque la victoria es nuestra y solo en Cristo tenemos poder contra las tinieblas. Canta, celebra, porque la victoria es nuestra y solo en Cristo tenemos en el cielo vida eterna. Canta, celebra, porque la victoria es nuestra y solo en Cristo tenemos poder contra las tinieblas. Canta, celebra, porque la victoria es nuestra y solo en Cristo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a esa cruz. Por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevo.